¿cierto? Nos dimos una región que estaba entre dos curvas, φ1, φ2, ¿cierto? Y entonces la idea era calcular el volumen que está debajo de una superficie Z igual f de xy proyectada sobre esa región, ¿cierto? Y para ello lo que hicimos fue tratar de usar lo que teníamos antes, que era calcular una integral que está definida en un rectángulo, ¿cierto? Y entonces el área, el volumen que está debajo de la superficie Z igual f de xy proyectada por la región encerrada por φ1 y φ2 era lo mismo que el volumen debajo de la superficie Z igual f barra de xy proyectado sobre el rectángulo. ¿Y por qué eso? Bueno, porque por definición la f barra es cero fuera de la región, entonces coinciden en lo que se barre como volumen debajo de una superficie. Y fue lo que concluimos, ¿cierto? Que eso correspondía a la integral entre A y B, la integral entre φ1 y φ2 de X, de f de xy, de y de X. Entonces, ese cálculo que nosotros hicimos nos permite definir, ¿cierto? Nos permite definir no me equivoqué. Nos permite definir aquí la integral de una función continua y acotada, ¿cierto? En un número finito de curvas, ¿cierto? En una región. ¿Y cómo se define? Así, ¿cierto? Eso fue lo que hicimos, digamos, cuando la función es positiva, ¿cierto? Entonces uno fácilmente deduce cuál sería la integral. Y cuando no, cuando cambia de signo, no va a ser tan claro geométricamente, pero también es verdad. Como observación final con respecto a eso, cabe decir que si yo integro la función 1, como está aquí, ¿cierto? Si integro esta función, entonces la integral de la función 1 corresponde exactamente al área de omega. Y también cuadra con lo que ustedes ya sabían. ¿Ya? Cuadra con lo que ustedes ya sabían. Porque cuando ustedes escriben la integral entre φ1 y φ2 de x, ¿cierto? De la función 1, o sea, lo podemos, incluso lo voy a escribir aquí. Mira, lo voy a escribir aquí. Aquí. La integral, ¿cierto? En omega de x de y. Se supone que estoy integrando la función 1, entonces queda entre a y b. Aquí queda entre φ1 de x y φ2 de x, ¿cierto? Aquí está la función 1, aquí de y de x.
pero la integral de la función 1 es i, y evaluada entre phi1 y phi2, esto es lo mismo que la integral entre a y b de phi2 de x menos phi1 de x. Y si ustedes se acuerdan, esta era la forma que ustedes calculaban el área entre dos curvas, el área de la de arriba menos el área de la de abajo. Entonces ven que cuadra perfectamente. Gracias, profe. Ok. Ok. Bueno, aquí ya empezamos con algo nuevo. Entonces vamos a calcular la integral de esta función de aquí, x más y, en la bola de centro 0, 0, radio 1. Entonces lo primero que hacemos es, ¿cierto? Lo que hacemos primero es escribir la f, o sea, el conjunto b, ¿cierto? Como un omega de esos que nosotros habíamos trabajado antes. O sea, x está entre a y b, e y está entre un phi1 y un phi2 de x. ¿Ya? Eso es la... Entonces, siguiendo la fórmula que nosotros teníamos, si aquí quedamos aquí abajo, estamos ahí. Entonces, usando la fórmula esa que teníamos, entonces nos da la integral sobre b de x más y de x de y, como la integral entre menos 1 y 1, ¿cierto? Y entre menos, porque recordemos que el círculo, ¿cierto? El círculo, la parte de arriba es y raíz de 1 menos x cuadrado, y la parte de abajo es y igual a menos 1 menos x cuadrado. Entonces, este es el phi2 y este es el phi1. ¿Ya? Entonces, y la región es esta. Entonces, usando esa formulita, entonces, como la integral es lineal, entonces separamos la integral de x más la integral de y. Pero, fíjense que la integral que está aquí, esta de aquí, ¿cierto? Es 0. ¿Por qué 0? Por una razón muy simple, porque es la integral de una función impar entre menos un número y un número, que en este caso el número depende de x. Entonces, y aquí está, lo menciono aquí, ¿no? Recuerde que la integral entre menos a y a de f de t de t es igual a 0. Una pregunta para ustedes. ¿Ustedes ven este puntito o no? ¿Lo ven bien? ¿Puedo ir indicando con este puntito dónde voy? ¿O no se ve muy bien el puntito? Yo no lo veo, profe. ¿Ah? Yo no lo veo. ¿No lo veo? ¿No lo ve? Ah, qué lástima. Mire, voy a rayar aquí, ¿ya? Ahí rayé. Y al ladito voy a poner el puntito. ¿Lo ve el puntito ahora o no? Ah, sí, ahí lo veo. Pero es muy chiquitito, ¿cierto? Cuesta... Un poco.
Pero lo consiguen ver o no, si vamos así atentos. Para usarlo como puntero, porque esta aplicación que yo tengo me gusta, todo funciona bien, pero no tiene el puntero. Pero puedo ir poniendo una flechita así y la borro, digamos. ¿Ya? Ok, entonces, al final, llego a esta expresión de aquí. ¿Ya? Y eso ustedes ya lo saben calcular porque hacen U igual lo que está dentro de la raíz y el de U el que está afuera y bla, 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 bla. Entonces, y tuvimos la suerte que esta integral, la integral de la función y entre menos raíz de menos raíz de 1x cuadrado y raíz 1 menos x cuadrado es 0, porque es una función impar. Sigamos entonces. Cuando la región, ahora en vez de estar entre dos curvas, dependiendo de la variable x, están dos curvas dependiendo de la variable y, vale la misma fórmula, ¿ya? Solo que la perspectiva es distinta, es como si el eje y fuera nuestro eje x, el que estamos acostumbrados, para la perspectiva de cómo estamos acostumbrados. Pero vale el mismo tipo de fórmula. Aquí hay un ejercicio interesante. Pido que presten mucha atención en este ejercicio. Porque a veces es más fácil calcular. Este es un ejercicio así al azar nomás. No es así bien escogido, pero hay problemas donde si tú calculas con los límites de integración como están, es imposible que calcules el resultado de la integral, pero si tú cambias los límites de integración, se te arregla. Usualmente son ejercicios que envuelven la exponencial, ¿ya? Entonces aquí, mire, el ejercicio simplemente consiste en cambiar los límites de integración, ¿ya? Que quede, digamos que quede como está aquí, ¿ya? Que quede como está aquí para el caso de las funciones dependen de y. ¿Ya? Aquí está entre un phi1 de x y un phi2 de x. Entonces ahora lo que queremos cambiar es entre un phi1 de y un phi2 de y. Entonces, primero identificamos la región. ¿Ya? Identificamos la región. El intervalo en cuestión es el intervalo 0,1, ¿cierto? Y las funciones son x cuadrado y x. ¿Está bien? Entonces ahora tenemos que ver el x, porque antes veíamos el y se mueve entre, por ejemplo, este puntito y este puntito. ¿Ya? Entre este puntito y este puntito. Y ahora tenemos que ver el x se mueve entre este y este. Entonces, para saber cuál es el límite de integración, miramos qué función es esta que está aquí arriba. Esta de aquí. ¿Qué función es esta? Entonces, esa es la primera, la que va por abajo. Y esa es, en este caso de acá, es igual a x. ¿Ya? Porque es la recta la que está arriba. Entonces, la inversa de y igual a x es x igual a y. Entonces, por eso que va este y aquí. ¿Ya? Por eso que va ese y ahí. Vamos a borrar esa. Está muy abajo. Bueno, después la otra. Y la otra función es esta curva que va por abajo, esta. Pero para efecto de la otra perspectiva está por arriba. Sería la phi2 de y.
Entonces, esa función, esta que está aquí abajo, es y igual a x cuadrado. Entonces, para escribirla como la phi2 de y, tengo que calcular la inversa de esa función. El inverso es simplemente despejar la x. Despejar la x queda x igual raíz de y. Entonces, por eso que está este de aquí. ¿Ya? Ese es todo. Ok. Vamos a la siguiente. Entonces ahora vamos a jugar con las integrales triples. Ahora vamos a jugar con las integrales triples. Entonces, como antes, tomamos una partición del intervalo A, B, una partición del intervalo C, D y una partición del intervalo E, F. Entonces eso naturalmente genera una partición en el paralelepípedo R, que es R de rectángulo, ya, pero en general, en Rn, a los objetos de este tipo, aunque esté en R4, en R5, que sea producto cartesiano de n intervalos, en Rn, se le llama rectángulo, ¿sí? O n rectángulo. Entonces yo por eso mantuve la notación de R. ¿Ya? Entonces se genera una partición del paralelepípedo R, que es AB, cruce D, en cada subparalelepípedo, ¿cierto? Se hace cuando hacen ustedes la partición completa, entonces es como un paralelepípedo, ¿cierto? Que se divide en K paralelepípedo, ¿ya? Donde K es el número total de paralelepípedos que se induce. Y en cada paralelepípedo elegimos un X sub Y, X sub J y sub J, Z, J, en cada paralelepípedo. Y definimos la suma de Riemann asociada a esa elección, ¿ya? A esa partición. Entonces, la suma de Riemann es definida por los supremos en los rectángulos, claro, les llamo rectángulos, porque son los paralelepípedos, ¿cierto? El supremo en esos paralelepípedos por el volumen de esos subparalelepípedos, ¿cierto? Le voy a llamar rectángulo y subrectángulo. Y entonces, la integral, como antes, se define como el límite de las sumas de Riemann cuando las particiones tienden a cero. ¿Cuál es el tamaño de la partición? Bueno, dado una partición, el tamaño es el máximo entre todos los volúmenes de los subrectángulos, igual que antes. ¿Ya? Si ustedes quieren poner aquí, esto es el máximo desde J igual 1 hasta acá de los volúmenes de RJ. Entonces, si el máximo entre todos los subrectángulos, si el volumen del máximo es pequeño, entonces todo el resto es pequeño, ¿cierto? Aquí se tiende a cero, ¿cierto? Ok. Entonces, el teorema, digamos, el gran teorema gran,
que es el mismo de antes, es que si una función es acotada, por ejemplo, definían un paralelepípedo, acotada y continua, excepto en un número finito de superficies suaves, entonces f es integrable. Cuando estábamos en un intervalo real, si la función era continua, ¿cierto?, acotada, o sea, continua excepto en un número finito de puntos, y acotada, entonces es integrable. Ese es el gran teorema de Graham en el intervalo. En un rectángulo en R2, ¿cierto? Si una función es en R2, ¿cierto? Es una función. Vamos a escribir un rectangulito en R2. Si una función en un rectangulito es acotada y además es continua, excepto en un número finito de curvas suaves, serían así. Esto sería, entonces, continua excepto en estas curvitas que estoy escribiendo aquí, por ejemplo. En esas curvitas podría tener saltos la función, definida en este rectángulo. Entonces, en R, en un intervalo, eran excepto puntitos. En rectángulos de R2, excepto en curvitas. Y como estamos ahora en un paralelepípedo, excepto en pedazos de sábana. Ya podría tener salto en ciertos pedacitos. Es como, por ejemplo, vamos a ver si me resulta un dibujito. Aquí. Este, por ejemplo, es un paralelepípedo, ¿cierto? Y la función, ¿cierto? La función en cuestión, podría ser continua, excepto, por ejemplo, en esta superficie que estoy dibujando aquí. ¿Ya? Aquí. Mejor voy a hacer una más, ya que estoy haciéndolo, ¿cierto? Ya que me decidí hacerlo, voy a tratar de hacer bien. Entonces voy a poner otro color acá. Verde. No me voy a complicar tanto con la... Por ejemplo, voy a poner... Voy a hacer... Podría ser esa superficie verdecita que estoy dibujando acá. O podría ser una más sencillita, ¿cierto? Para no complicar tanto. Podría ser esto. ¿Ya? Por ejemplo, eso verde que está aquí. Y la otra pequeña superficie podría ser entonces la función continua excepto en esas dos superficies verdes. Y acotada la función. Entonces, en ese caso, la función va a ser integrable. ¿Ya? Eso es más o menos lo que... Bueno, es esperable, ¿cierto?, que la integral sea lineal, que es la propiedad 1, que sea aditiva, ¿ya? O sea que si tengo dos paralelepípedos consecutivos, entonces, y la función es integrable, ¿cierto? Entonces vamos a tener que la integral sobre R es la suma sobre sobre los rectángulos consecutivos respectivamente. En el caso de funciones de variable real,
ustedes tenían así, tenían, por ejemplo, tenían A, tenían B, tenían C. Entonces ustedes decían que la integral entre A y B de f de x es igual a la integral entre A y C de f de x más la integral entre C y B de f de x. Eso era lo que ustedes conocían de una variable, ¿cierto? En dos variables, ¿cierto? Si ustedes tienen en dos variables, si ustedes tienen dos rectángulos consecutivos, que podría ser así, o podría ser así, entonces en ese caso, ustedes tienen que la integral sobre R es la integral sobre R1 más la integral sobre R2. ¿Ok? A ver si escribí la tercera. Hasta aquí llegué. Entonces, voy a escribir aquí abajo la tercera. Color. La tercera es la monotonía. Entonces sean f y g de un rectángulo en R. Voy a escribir mejor de un rectángulo contenido en R3 a R. Funciones integrables tales que f de x y z es menor o igual que g de x y z, ¿cierto? Cuando x y z están en R. Entonces la consecuencia la voy a escribir en la otra página. Entonces, la integral sobre el rectángulo de g, ¿cuál fue la que escribí primero? A ver, debe ser la f, ¿no? F. Entonces, la integral de f de x y z, de x, de y, de z, me quedo muy acá. Entonces esto es menor o igual que la integral sobre R de g de x y z de x de y de z. ¿Ya? Ahora sí. A ver si hay espacio aquí. Si echaron de menos acá un monito, podemos hacer un monito que sería una cosa más o menos así. Aquí, a ver, hacer así. Para que quede un monito aquí al lado de la propiedad. Entonces aquí estaría, por ejemplo, R1 y aquí estaría R2. Para que quede un monito ahí registrado en la propiedad. Entonces ahora tenemos que
presentar el teorema que es la maravilla de la ciencia, ¿no es cierto? El teorema que está faltando. Entonces, sea f de, vamos a escribir aquí, A1, B1, cruz A2, B2, cruz A3, B3, y de nuevo me quedo muy acá esta cosa. Entonces aquí, a valores reales, ¿cierto? ¿Cierto? Una función integrable. Entonces, la integral, ¿cierto? Sobre el rectángulo de f de x y z de x de y de z es igual. El rectángulo es este de aquí, ¿cierto? Este es el rectángulo. Entonces esto es lo mismo que integral entre A1 y B1, integral entre A2 y B2, integral entre A3 y B3. Aquí me queda f de x y z. El primero es de z. Voy a achicar este último que delante. Más cuidado. Entonces aquí. Entonces de y de x. Y también, bueno, naturalmente, voy a poner otra más. Por ejemplo, acá puedo poner integral entre A2, B2, A1, B1, integral A3, B3, f de x y z, de z, ¿cierto? Y aquí es de x, de y. ¿Ya? Y aquí pongo etcétera. O sea, puedo considerar todas las permutaciones posibles. Puedo poner primero puedo poner a 3b3, ¿cierto? Así sucesivamente, se puede usar todas las combinaciones que hay. ¿Ya? Y esto es lo que, este teorema es conocido como, voy a poner aquí chiquitito, es Fubini, ¿no? Conocido como teorema de Fubini. ¿Ya? Y un ejemplo simple para desarrollar. Y la gracia que tiene que no importa el orden que uno integra, siempre va a dar el mismo resultado. Ahora, yo les tengo que decir algo en este momento.
¿cierto? Para que estén atentos a eso, siempre, toda su vida, ¿cierto? Y es que cuando los límites de integración son constantes, ustedes pueden cambiarlos sin problema, ¿ya? Así como intercambié aquí yo, ¿cierto? Ustedes pueden intercambiar en las dobles, en las triples, sin problema. Pero cuando hay dependencia, cuando hay funciones de por medio, no tiene sentido hacer eso. Ya, por ejemplo, voy a ir para atrás, solo para mostrarles una, por ejemplo, aquí, por ejemplo, aquí no tiene sentido hacer eso. Porque ahí hay dos variables, G1 de I y G2 de I. Entonces, si ustedes ya al intercambiar, si dejan las variables afuera, supongan que ustedes llegan y cambian, ¿no? El resultado les va a depender de una variable. Entonces, eso ya no tiene sentido. Entonces, cambiar límites de integración cuando hay funciones de por medio, ¿cierto? Cuando hay funciones de por medio, se procede como lo hicimos en este ejercicio, ¿ya? Entonces, lo que era una integral en esta forma, ¿cierto? Pasó a ser de esta otra forma, que no tiene nada que ver con cambiarlo, no quedó el x cuadrado por el lado de afuera, ¿cierto? Entonces, esa es la única manera que se pueden intercambiar los límites de integración en el caso de que los límites de integración sean variables. Ya se los digo porque ya he visto ese error cuando he corregido pruebas, digamos, de que de repente un alumno se acuerda de Fubini, intercambio los límites de integración y listo, intercambia y deja la crema, porque aquí no se puede intercambiar, aquí hay que usar, digamos, este procedimiento para cambiar los límites de integración. Cuando son constantes, ahí sí que no hay problema, usted los cambia nomás y no hay problema. Como está ilustrado en este teorema, ¿ves? Límite de integración constante, usted cambia nomás. Ok, entonces habíamos prometido un ejemplo. Ok, de ejemplo. Ejemplo. Calcule y que por definición es la integral sobre 0,1 cruz 0,1 cruz 0,1, bien sencillito, ¿cierto? De x y z de x de z. Entonces la solución, ¿cierto? Solución. Entonces, usando el teorema anterior, ¿cierto? Usando el teorema anterior vamos a tener que I es la integral de 0 a 1, integral de 0 a 1, integral de 0 a 1, de x y z, ¿cierto? Voy a poner de z primero, de z, de x. Entonces, esto nos va a quedar. Si ustedes quieren, 0, 1, 0, 1. Y cuando vamos a calcular la integral en z, podemos sacar el xy. Entonces dejamos xy, integral de 0 a 1, z de z, y después viene de i
y después viene dx. Entonces vamos, vamos a hacer un anclaje aquí. Entonces ahí vamos aquí, ¿cierto? Aquí. Entonces esto es igual, ¿cierto? Integral de 0 a 1, integral de 0 a 1, y aquí me queda x por y, y sabemos que la integral entre 0 y 1 de z, ¿cierto? Es z cuadrado medio, se evalúa entre 0 y 1, o sea, un medio. Entonces queda por un medio de y de x. Y el un medio puede salir de todos lados, entonces queda un medio, integral de 0, 1, integral de 0, 1, ¿cierto? Y aquí me queda el x es constante aquí para estos efectos, entonces x de y, ¿cierto? Y esto de x. Y entonces, puedo seguir acá, ¿cierto? Entonces esto queda un medio de la integral de 0 a 1, ¿cierto? La integral entre 0 y 1 de y es un medio también. Así que me queda x por un medio, ¿cierto? De x. Y entonces esto es igual a un cuarto por la integral de 0 a 1 x de x. Y esa integral de nuevo, ¿cierto? Sabemos que es un medio, entonces me queda un octavo. Ya ha terminado el ejercicio. Bueno. Así como una región, ¿cierto? Voy a escribir aquí. Así como una región, por ejemplo, de una región de en R2, uno la puede expresar como algo que está entre φ1 de x y φ2 de x y el x entre a y b. Eso que hablamos, ¿cierto? La clase anterior. Así como uno puede escribir una región de R2 como los x, y en R2, tal que el x está entre a y b, y el y se mueve entre esta curva y esta curva. Eso mismo lo podemos hacer en R3, ¿ya? Lo mismo lo podemos hacer en R3. Entonces ahora vamos a descripción, o voy a poner representación mejor. Me gustó más la palabra representación. Representación de regiones Entonces así se va a llamar esta parte.
Entonces, eh, una forma de representar regiones en R3 es la siguiente. Entonces, omega en R3 se podría expresar así. Los X y Z en R3, ¿cierto? Tal que X está entre A y B. ¿Ya? Esto es lo que, digamos, la primera parte, en el fondo, en que vamos a escribir primero dónde está proyectada la región. ¿Ya? Entonces, aquí el I está entre Φ1 de X y Φ2 de X. ¿Ya? Lo vamos a... que me quepa todo, ¿cierto? Y el y Z, ¿cierto? Z está entre F de XY. Bueno, voy a poner mejor otra notación. Voy a llamarle F1 de XY, F2 de XY. Entonces, esta parte de aquí ya la conocíamos. Ya si nos ponemos en R2 nomás, sería esto, ¿cierto? Tendríamos a B, ¿cierto? Y la curva de abajo y la curva de arriba, Φ1 y Φ2. Φ1 y Φ2. Entonces, eso sería esta parte. Y lo que está acá, te está diciendo entre quién y quién está Z. O sea, Z está entre dos superficies. ¿Ya? Entonces, la primera parte te dice, en el fondo, en qué región está proyectada en qué región dos dimensional, ¿cierto? Esto, está proyectada tu región omega, ¿cierto? Y aquí dice, ¿y entre cuáles, entre qué superficie está? ¿Ya? ¿Y entre qué superficie está? Entonces, vamos a ilustrar esto con ejemplos, ¿cierto? Para entender bien que uno puede expresar regiones de R3 bajo este formato, ¿ya? Entonces, ejemplos. Entonces, ahora empezamos a dar situaciones específicas para tener esto. Voy a ver la hora para no pasarme mucho.
Ya, entonces ejemplo 1. Describa por ejemplo 1, 2, cruz 2,3, cruz menos 1, 4. Ya, en el formato anterior. Describa como una región de R3, ¿no? Voy a poner omega ya, una región omega de R3. En el fondo, en el formato que tenemos aquí. ¿Mm? Entonces esto es trivial, ¿cierto? Entonces, solución. Omega es igual a los X y Z en R3, tal que X está entre 1 y 2, el Y está entre dos constantes, entre 2 y 3, y, ¿cierto? Se me quedó corto, ¿no? Y Z, y Z, ¿cierto? Está entre menos 1 y 4. ¿Ya? Entonces esa es todo constante, es la manera más simple de describir en esa forma. Entonces el ejemplo 2, entonces ejemplo 2, describa como una región, o escriba, sí, está bien, como una región en coordenadas cartesianas la región encerrada por los planos X igual 0, Y igual 0, Z igual 0, y el plano X más Y más Z igual a 1. Ok. Entonces, fíjense que si yo dibujo los ejes, ¿cierto? Dibujo los ejes. Entonces, en este plano está el 1, 0, 0, está el 0, 1, 0 y está el 0, 0, 1. O sea, están los vectores de la base canónica. O sea, está este puntito sobre ese plano, está este puntito, está este puntito. Y si están esos tres puntitos, entonces está todo este triangulito, ¿cierto? Está todo ese triangulito.
toda esa superficita que está ahí. ¿Ya? Entonces, yo quiero describir, ¿cierto? Esta regioncita. Este es el 1, ¿cierto? Este es el 1, y aquí también está el 1. Entonces, primero me doy cuenta que la región está proyectada sobre este triangulito verde, ¿cierto? Ahí está proyectada la función. Entonces, este le vamos a llamar el eje X, el eje Y y el eje Z. Entonces, el X, si ustedes ven, se mueve entre 0 y 1. Aquí se mueve el X. ¿Ya? El X. Entonces vamos a escribir aquí omega. Omega. Aquí. Omega son los X y Z, ¿cierto? Tal que el X está entre 0 y 1. Aquí pongo X entre 0 y 1. El Y, voy a hacerlo con otro color aquí. El Y se mueve de aquí a este choque aquí. ¿Cierto? Voy a tratar de mejorar esa línea. Ya se mueve entre esos dos. El I se mueve de acuerdo a esa línea azul. Pero la ecuación del plano es X más Y más Z igual a 1. Entonces eso quiere decir, ¿cierto? Que esta recta que está aquí, que es donde choca la Y, ¿cierto? Esa recta donde choca la Y, es cuando Z vale 0. Es cuando este Z de aquí vale 0. Pero si Z vale 0, entonces tengo X más Y igual a 1. O sea, la funcioncita la saco yo de la expresión X más Y igual a 1. O sea, despejo la Y, ¿cierto? Y me queda 1 menos X. O sea, el Y se mueve entre 0, que sería esto de acá, ¿cierto? Y el choque con esta curvita. ¿Ya? O sea, con esta recta, digamos, con esta de aquí. ¿Cierto? Y entonces es 1 menos X. Y el Z se mueve entre esta base y el choque con el plano. El Z se mueve desde esta base al choque con el plano. O sea, Z está entre 0, que es la base, plano Z igual 0, y el choque con el plano de arriba. O sea, tengo que despejar el Z aquí. Entonces me queda 1 menos X menos Y. Y ese sería el omega en este caso. Entonces aquí solución. ¿Ok? Voy a... Entonces, otro ejemplo. Describa la región, ¿cierto? Omega. Describa la región omega en coordenadas cartesianas X y Z
la cual está limitada por abajo por z igual x cuadrado más y cuadrado, y por arriba por el plano z igual a cuadrado. ¿Ya? Digamos, A es un número real, ¿no? A mayor que C. Entonces, la solución es bien cortita, por eso que creo que la puedo... Entonces, yo dibujo mi espacio X y Z, ¿cierto? Entonces aquí tengo el paraboloide. El paraboloide va a ser una cosa así, ¿cierto? Y dice que tengo que limitarlo por arriba por el plano Z igual a cuadrado. Este plano sigue, ¿no? Sigue. Ya, entonces, limitado por abajo, ¿cierto? Por el paraboloide y por arriba. Entonces yo tengo que determinar cuál es la... ¿En qué está proyectado esto aquí abajo? ¿Ya? Y para saber eso, simplemente hago la intersección. Entonces, intersectando, por un lado tengo z igual a x cuadrado más y cuadrado, y por otro lado tengo el plano z igual a cuadrado. Entonces, si hago la intersección, reemplazo arriba, voy a tener x cuadrado más y cuadrado igual a cuadrado. Y esto, ¿cierto? Es el círculo de radio A. Entonces, esto sería A. ¿Y cuál sería la región entonces? Omega va a ser, ¿cierto? Digamos en el eje, en el plano XY, va a estar así, ¿cierto? Donde este es A. Entonces, el X está entre menos A y A, entonces son los X y Z, tal que X está entre menos A y A. El Y está, el Y se ve acá, ¿cierto? Está entre este y este, entonces es raíz, menos raíz de A cuadrado menos X cuadrado, y, ¿cierto? Este sería ahí, la función de abajo, y la función de arriba, y igual a raíz de A cuadrado menos X cuadrado. Entonces está entre menos raíz de X cuadrado menos A cuadrado y raíz de A cuadrado menos X cuadrado. Y el Z es, fíjense, el Z está entre el choque con este paraboloide y la tapa, ¿cierto? Entonces por abajo sería el paraboloide, entonces sería Z mayor o igual que X cuadrado más Y cuadrado, y por abajo, ¿cierto? Menor o igual que el choque con el plano, o sea, A cuadrado. Y ahí termino. ¿Ya? Ok, entonces terminamos por aquí. Entonces la próxima clase ya vamos a integrar sobre estas regiones.
ya que por eso que estamos jugando con determinar, digamos, expresar, digamos, en este formato las regiones de R3, porque en ese formato que es fácil calcular las integrales, ¿ya? O no tan complicado, o eficiente, como ustedes quieran decirle. ¿Ok? Entonces, terminamos por aquí. Si tienen alguna observación, consulta, pregunta, antes de que cerremos la clase. ¿Estamos bien entonces? Mi parte sí, profe. Nos vemos entonces el martes en la hora de la prueba, ¿cierto? Ahí mismo yo les entrego la prueba a través de esta misma reunión, ¿cierto? Y ahí veo si hay alguna consulta, pregunta, ¿cierto? Y ahí los dejo trabajar tranquilos. Ah, a modo de información, no sé si ustedes están sabiendo que esto no es por asustarlos ni crear un clima así desagradable, pero eh, se está poniendo mucho ojo en las copias que se están copiando, digamos, en ingeniería. En ingeniería matemática no se ha sabido nada, por suerte. Los felicito de antemano, digamos. Pero en otras carreras han habido copias así medias desastrosas y están como, eh, no sé cómo decirlo, pero digamos está en riesgo la continuidad de los alumnos que están cayendo en esos procedimientos. Han habido cosas bien así, como un poco ingenuas, digamos, de parte de los estudiantes. Entonces, para que tengan cuidado, no caigan en las tentaciones. Ok, mi estimado, ¿algún comentario, observación, pregunta? Profe, entonces la prueba va a ser en su horario de clase. Sí, a Ya, las 3 horas. ya, eso. Gracias. Ya pues, Profe, que estén bien, estudien harto y por favor no estén nerviosos en la prueba, que los ejercicios son del nivel de lo que hemos conversado en clase, digamos, y que los nervios no opaquen, digamos, su rendimiento. Nos vemos entonces. Chao, profe. Buen estudio. Yo les voy a mandar lo que hemos hecho, digamos, lo que no les he mandado de los PDF de las clases, se los voy a mandar hoy día. ¿Mm? De la clase 22 para adelante, parece. Nos vemos entonces, que estén bien.